Rosa Luisa Guerra está con nosotros para platicarnos acerca de esta novela que, vaya, ya tiene muchísimos años y que ha sido base para películas, para series, para cuentos, para disfraces, Básico. para todo, ¿no? Frankenstein. Exacto. No, además, la historia misma de la creación de Frankenstein, de la novela, es muy interesante porque ustedes quizás no lo saben, pero estoy yo aquí para contárselos que en Cuéntanos. 1816 fue el año sin verano. Ok. Un año antes había estallado el volcán Tambora en el sur del Pacífico y había llenado de polvo, pues ahora sí que la atmósfera. Eso creó las condiciones para que fuera un año muy, muy frío y prácticamente no hubo invierno. Entonces llovía. Claro, a nivel de cosechas y demás fue un desastre terrible, hubo mucha hambruna y demás, pero a nivel literario pues fue un año bueno porque, Creativo. exactamente, Mary Shelley con su esposo Percy y con Lord Byron y otro autor que se llama Polidori se refugian en una villa en Ginebra y eran sus vacaciones, pero pues no podían salir porque llovía y llovía. Entonces se retan entre ellos a escribir una historia de cada uno, que además todos eran escritores y poetas, a escribir una historia de terror o de miedo. Ajá. Así es como empieza Mary, que era la más joven de todos ellos, tendría 17 años, 18 años, un poquito más, cuando empieza a escribir esta historia, que es publicada poco después en 1818, 18 precisamente, pero ella había empezado a escribir en esas circunstancias en medio de una lluvia intermitente que no terminaba. Wow. ¿Y cuánto tiempo se tarda en escribirla? ¿Se tarda además un parcito de años todavía en ser publicada? ¿Y por qué se llama El moderno Prometeo? Bueno, Frankenstein, como todos conocemos, es la historia de un hombre que, bueno, no de un hombre, ¿no? De un hombre, sí, el doctor da vida, arma pues un monstruo a partir de diferentes piezas de otros que encuentra como la fórmula para revivir a los muertos o a las piezas de los muertos y crear un hombre se está refiriendo a la literatura griega, bueno, a la mitología griega de Prometeo, que es el primer hombre y que además es el que se sacrifica por los demás con toda esa historia del águila y todo eso. Entonces es un poco prototipo de hombre que además el hombre como creador como que no funciona, no le sale bien. Un poco esa crítica de que el hombre es incapaz de crear vida o vida que sea viable, ¿no? Claro. De ahí viene esta historia tan trágica y que a veces nos quedamos nada más con la historia de, incluso ahorita comentábamos, ¿no? Que le llamamos Frankenstein al monstruo. Claro. En realidad el doctor era el monstruo. Frankenstein, el monstruo es Prometeo. Exacto. Y de hecho en el libro se da un poco eso, ¿no? El mismo monstruo en algún momento le dice, es que el culpable eres tú, el monstruo eres tú me creaste. Sí. Y él mismo le exige que le cree una compañera, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy buena. La historia es muy buena para todos aquellos que no la han leído y que solamente han escuchado el nombre de Frankenstein. Tal vez deberían echarse un clavadito. Pero justo nos comentabas, Rosa Luisa, que esta historia la escribió una niña de 16 años, ¿no? Pues, más o menos, ¿cuál sería la edad para poder empezar a leer Frankenstein? Pues yo diría que actualmente ya con que sepas leer, ya hemos leído tantas cosas y tantas, lo único que advertiría es que la historia no empieza directamente con la narración, como es una novela romántica, empieza con una serie de cartas que un testigo extra que conoce a Frankenstein en un viaje empieza a contarle a una mujer en Inglaterra. Entonces, como que al principio nos puede destantear, pues no me están hablando de Frankenstein, tenemos que pasar algunas paginitas para llegar a la parte donde ya tenemos toda la referencia que empieza a contar el doctor Frankenstein, le empieza a contar a este hombre su vida, además lo encuentra ahí en medio del hielo y demás, lo rescata este navegante porque está persiguiendo a la criatura por todo el mundo. Y entonces nos empieza a contar desde su infancia Frankenstein y cómo llegó a crearla y cómo se empieza a dar cuenta que es que estuvo mal, ¿no? Porque el monstruo se le escapa y, por ejemplo, empieza a sospechar y luego comprueba que asesinó a su hermano menor. Entonces el otro lo empieza a buscar y a la vez vemos la parte humana, ¿no? Porque Frankenstein se acerca a una cabaña y empieza a entablar una cierta relación con un hombre ciego. El hombre ciego, además se enseña a hablar. Frankenstein el monstruo es un ser inteligente que aprende a hablar, de escuchar a un grupo de campesinos, que aprende a leer, ¿no? Y entonces es un poco fantasioso, pero a la vez la primera relación que tiene es con este hombre ciego que no lo rechaza. En cambio, cuando llega la familia del hombre, pues viene este rechazo, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento de cómo los seres humanos nos dejamos llevar también por las apariencias. Sí, oye, y era justo lo que te iba a preguntar, este tipo de historias que tienen que ver con monstruos, con este tipo de experimentos, ¿de qué forma nos regresan a poner, no sé si en tela de juicio, pero a ponerle más importancia a nuestro propio sentido del humanismo? Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión final que hace Mary Shelley en Frankenstein. ¿Quién es el monstruo?
Frankenstein que lo creó Claro. o el monstruo, o el que llaman monstruo, ¿no? Que fue víctima de su creador. No, y es que además, justo como lo estás platicando, podemos ver el ambiente en el que él puede ser una buena persona, ¿no? Con alguien que no lo agrede, o en Exacto. cambio puede ser un monstruo por aquellas personas que sí lo están agrediendo. Pues como sea, así que los invitamos a descubrirlo y es una excelente lectura para estas semanas. Exactamente, la podemos encontrar en cualquier lugar, Rosa En cualquier Luisa. lugar Sí. sí es del dominio público. Ok, pues muchísimas gracias, por supuesto que la vamos